Bien, ¿me escuchan, chicos? Sí. Perfecto. Sí, escuchamos. ¿Te vamos? Bueno, buen día. Hola, buen día, doctor. Hola, Buen día. buenos días. La idea era Buen día. que diéramos de la semiotecnia del examen osteoarticular. Pero que bueno, estaba anunciada esta clase, así que les voy a dar esta clase y quizá la semana que viene hacer todo lo que corresponde a semiología osteoarticular, que es lo que tiene que saber, ¿sabes? Vasculitis. Vasculitis es el tema de hoy. Y quizás es una de las en las cuales más dificultades existe para poder integrarlo, porque en realidad es un grupo de cerca de 20-25 enfermedades, en las cuales todos tienen en común, es un grupo de enfermedades que tienen en común que son enfermedades que son de tipo autoinmunitarias, que se caracterizan por inflamación de los vasos. O sea, nos vamos a referir a ese grupo de enfermedades y vamos a tratar de dar una definición general. Entonces, son enfermedades autoinmunitarias caracterizadas por inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que entonces ese mecanismo inmunológico produce sobre los vasos sanguíneos? Bueno, ustedes saben que los mecanismos inmunológicos pueden ser de tipo humoral, de tipo celular, por inmunocomplejos, por antígeno-anticuerpo, en fin. Todo eso en este grupo de enfermedades se ve manifestado a través de un mecanismo histopatológico que después vamos a definir en cada una de estas enfermedades. Pero, ¿qué es lo que produce esta inflamación sobre los vasos? Produce estenosis, isquemia, debilitamiento de la pared de los vasos con producción de aneurismas y posteriormente ruptura y sangrado. Por lo tanto, todas las manifestaciones de las vasculitis van a estar referidas al déficit de la llegada de sangre por esa estenosis o a procesos hemorrágicos o infecciones arteriales de tipo aneurismático, que es lo que al romperse produce un sangrado y es la manifestación clínica que van a tener. Desde el punto de vista de qué pacientes o cuándo debemos nosotros pensar en vasculitis, bueno, la posibilidad siempre debe considerarse en un paciente con enfermedad en la cual estén afectados varios órganos, que se denominan enfermedades multisistémicas y que generalmente se llega por descarte después de haber considerado otros tipos de patologías más comunes, como las infecciosas, a veces son diagnósticos diferenciales, tumorales, degenerativas, en fin, otras enfermedades inmunológicas. Pero generalmente la vasculitis se piensa al final, después de haber considerado otros diagnósticos. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas son muy variables. Se pueden presentar como un síndrome febril prolongado, se pueden presentar con una afectación renal, con una glomerulonefritis, se puede presentar con lesiones cutáneas que son características de las vasculitis, que es la púrpura palpable. La púrpura palpable es una manifestación cutánea casi exclusiva de la vasculitis. Puede manifestarse como una neuropatía periférica, alteraciones del sistema nervioso central como un accidente cerebrovascular, una isquemia cerebral transitoria. En pacientes jóvenes tienen que pensar en vasculitis. Y otras formas de manifestaciones muy variables que estas enfermedades pueden dar. Como les dije, desde el punto de vista fisiopatológico, son enfermedades autoinmunitarias, en las cuales se ponen de manifiesto la activación humoral, que eso se va a manifestar desde el punto de vista histopatológico con la formación de infiltrados linfoplasmocitarios y la formación de un granuloma.
El granuloma es característico de que hay un compromiso de la inmunidad celular. Siempre que ustedes vean una enfermedad en la cual la histopatología esté representada por formaciones de granuloma, ahí hay una alteración de la inmunidad celular. ¿Qué enfermedades tienen granulomas? Bueno, las vasculitis granulomatosas, que ahora nos vamos a referir a ellas. La tuberculosis también tiene granulomas. La sarcoidosis, hay linfomas que tienen granulomas. Los granulomas se pueden producir por cuerpo extraño. En realidad, los granulomas tienen la característica de tener un centro necrótico, que la tuberculosis es característicamente el calcium, la sarcoidosis casi no tiene. Después tiene una capa media de células empalizadas. Después tiene un infiltrado linfocitarios y una adventicia que es fibrótica. Eso es lo que caracteriza el granuloma y es de tipo inespecífico en numerosas enfermedades. Pero que lo que sí pone en manifiesto que hay una actividad o una alteración de la inmunidad celular. Mientras que cuando está alterada la inmunidad humoral, entonces ahí generalmente está mediada por inmunocomplejos circulantes o fijos. Los inmunocomplejos son los típicos reacción antígeno-anticuerpo, en la cual se adhiere el complemento a través de la vía clásica o alternativa, como ustedes la conocen, y que eso hace que las fracciones líticas, las fracciones finales del complemento, produzcan todo el proceso inflamatorio a nivel del vaso, y eso es lo que caracteriza a la inflamación o la alteración en las vasculitis. También hay otras enfermedades en las cuales está mediada por el anticuerpo dirigido contra una estructura, como por ejemplo la membrana basal del glomérulo o la membrana basal del alvéolo, y estas son enfermedades inmunológicas mediadas por la acción antígeno-anticuerpo, el anticuerpo mediado contra la membrana basal, típicamente de la enfermedad de Goodpasture. Goodpasture es como se escribe, Goodpasture. Esta es la enfermedad mediada por el anticuerpo. Bueno, entonces vamos a ver las distintas manifestaciones que van a tener las vasculitis en base a la alteración de esta inmunidad. Pero la clasificación en realidad de vasculitis se hace por la afectación del tamaño de los vasos. Y acá tenemos que esta clasificación que fue establecida en 1990 en Chapel Hill, y en la cual estableció que la vasculitis, clasificada por la afectación de los vasos que están afectados, las dividen en vasculitis de vasos grandes, de vasos de tamaño medio y vasos pequeños. Entonces acá lo que vamos a hacer es definir o introducirnos cada una de estas vasculitis. Las dos más importantes que afectan a los grandes vasos son la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes, antes llamada arteritis temporal o arteritis de Horton. Estas son las dos vasculitis más representativas de la afectación de grandes vasos. Quizás la arteritis de células gigantes sea la vasculitis más común en personas de edad. Es la vasculitis que se ve en pacientes mayores de 50 años y que es la vasculitis más común después de esta edad, lo cual no quiere decir que sea la vasculitis más frecuente. Quizás la vasculitis más frecuente de todo este grupo de grandes, medianos y pequeños vasos sea la vasculitis con hipersensibilidad, la que afecta a los pequeños vasos y está mediada por inmunocomplejos. ¿Sí? Perdón que le corte, es que hay algunas personas que están intentando entrar. A ver. Acá. Gracias. Bueno, creo que ya entraron, ¿no? ¿Sí? Creo que sí, profesor. Gracias. Entonces, vamos a referirnos a las más representativas de las vasculitis de acuerdo a esta clasificación. Entonces, dijimos que los de grandes vasos, las más comunes son la arteritis temporal o de células gigantes y la arteritis de Takayasu.
No obstante, en este mismo grupo está la enfermedad de Behçet o Behçet y también el síndrome de Cogan. Pero bueno, vamos a hacer la más representativa de cada uno de estos grupos. Dijimos, la vasculitis de grandes vasos, más comunes es la arteritis de células gigantes, que característicamente afecta a ancianos y en una proporción del punto de vista epidemiológico mayor en mujeres que en hombres. No tienen afectación renal porque no afecta a los vasos de mediano y de pequeño calibre. No tienen afectación pulmonar, no tienen afectación periférica y tampoco cutánea. Tiene granulomas. Acá hay un error en esta tabla, que es de la arteritis reumatoide, que tiene granuloma la arteritis de células gigantes, es una vasculitis granulomatosa y en la cual, como les dije antes, la fisiopatología está mediada por la alteración de la inmunidad celular. La arteritis de Takayasu, después nos vamos a referir más detalladamente. La arteritis de Takayasu, que es la otra de vasos grandes, se refiere son pacientes más jóvenes, generalmente menores de 40 años, se ve más en Asia, en asiáticos, pero no quiere decir que nosotros no hemos visto. Quizás yo en toda mi vida he visto 2 solas. Es muy rara también en Occidente. Tiene afectación renal, puede tener afectación pulmonar, no tiene neuropatía periférica porque no afecta a las vasos nervorum, que son los pequeños vasos que irritan a los nervios. La afectación gastrointestinal y cutánea es infrecuente y también tiene granulomas como la arteritis de células gigantes. En las vasculitis de vasos de mediano tamaño, nos vamos a referir fundamentalmente a la panarteritis nodosa. Y las de pequeños tamaños, de pequeños vasos, las vamos a dividir, aquellas que están asociadas a ANCA y las que están mediadas por inmunocomplejo. Las asociadas a ANCA significa anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo. O sea, en el neutrófilo hay un antígeno que funciona como contra el cual va a actuar el anticuerpo, que es un anticuerpo anti ese antígeno que se encuentra en el citoplasma del neutrófilo, que después nos vamos a referir en estas 3 vasculitis, que son la granulomatosis con poliangeitis, las granulomatosis eosinofílicas con poliangeitis y la poliangeitis microscópicas. Son las 3 asociadas a ANCA que nos vamos a referir más adelante. Y por inmunocomplejos nos vamos a referir a la crioglobulinemia, a la enfermedad por inmunoglobulina A, que es la Schönlein-Henoch, y nos vamos a referir quizás a la vasculitis más común, que es la vasculitis por hipersensibilidad. Entonces, este es un pantallazo general que se refiere a cómo las vamos a dividir a distintas vasculitis, y ahora vamos a referirnos a cada una de ellas. Entonces, como dijimos, vamos a referirnos primero a las de vasculitis de vasos grandes, en las cuales teníamos la de Takayasu, la de células gigantes, síndrome de Cogan, síndrome de Behçet. ¿Qué característica tiene la vasculitis o la arteritis de células gigantes? La arteritis de células gigantes, como les dije, afecta a personas mayores y la afectación fundamental es la arteria temporal. ¿Cuál es el cuadro clínico que presenta el paciente? Bueno, todas las vasculitis tienen un síndrome de tipo constitucional, general, excepto hay vasculitis aisladas que afectan solamente a un órgano, en el cual la afectación o el cuadro clínico es característico de ese órgano afectado, como por ejemplo la vasculitis del sistema nervioso central. Son vasculitis propias que afectan a un órgano, pero generalmente las demás vasculitis son multisistémicas, significa que afectan varios órganos. Entonces, la arteritis temporal tiene manifestaciones de tipo constitucionales. ¿Cuáles son? Caimiento general, fiebre, disminución del apetito, cansancio, todos pérdida de peso,
son todos síntomas generales, inespecíficos, y que esos síntomas generales, inespecíficos, nos hacen pensar en numerosas enfermedades. A veces el paciente viene con que le duele la cabeza, tiene cansancio, le duelen los músculos, tiene febrícula, en fin, todo eso. Entonces a ustedes le tienen que ir a hacer pensar que son de origen general y tienen que ir a lo particular para hacer el diagnóstico. Generalmente el paciente con arteritis temporal, además de esos síntomas generales, lo que trae fundamentalmente son cefaleas. Cefaleas que son distintas a las que pudo haber tenido en algún otro momento porque son características de la vasculitis. Es una cefalea en la cual el paciente refiere que tiene ardor en el cuero cabelludo. Es una cefalea que al tocarse tiene hipersensibilidad en el cuero cabelludo. Y otra de las características es que refiere a que a la altura de las sienes, donde uno puede localizar la arteria temporal, tiene hipersensibilidad al tocarse. Otra de las cosas, otros síntomas con la cual puede el paciente consultar, es que cuando empieza a comer, perfectamente digiere o mastica los alimentos, pero con el correr de la alimentación, con la masticación, el paciente siente cansancio mandibular o lo que se llama claudicación mandibular. La claudicación mandibular lo que manifiesta es una disminución de la llegada de sangre porque, como les dije, esta vasculitis lo que produce es una proliferación fibrosa subintimal en el vaso que produce la estrechez del vaso, la disminución de la llegada de sangre, y cuando el paciente empieza a comer, los maceteros están mal irrigados y siente cansancio mandibular, lo que se denomina claudicación mandibular, uno de los síntomas también bastante importantes de la arteritis temporal. Pero quizás uno de los síntomas en los cuales ustedes tienen que tener mayor atención en esta enfermedad es la afectación ocular. ¿Por qué? Porque el paciente puede venir con, además de este cuadro general de esta cefalea, puede venir a la consulta con que disminuyó la visión en forma brusca o que tiene visión doble, y eso hace pensar que hay un compromiso de las arterias que irrigan al nervio óptico. Entonces se puede producir por esta vasculitis una isquemia del nervio óptico, una neuritis óptica isquémica, que es la que el paciente puede perder la vista en forma 24-48 horas si no ustedes tienen la perspicacia de pensar en esta enfermedad, con este cuadro clínico, y dar rápidamente un tratamiento antes de cualquier diagnóstico, cuando la piensa, de corticoides a alta dosis. Entonces, quizás el signo clínico más importante a tener presente en la arteritis de célula gigante es la afectación del nervio óptico, es la neuritis óptica isquémica, que es la que lo puede llevar a perder la visión y que se puede hacer con un tratamiento y un diagnóstico precoz. ¿Qué otras manifestaciones puede tener temporal? Bueno, puede tener porque al afectar la carótida externa, la temporal es rama terminal de la carótida externa, pero también la carótida externa tiene ramas que irrigan la tiroides, la lingual, la facial, que puede tener manifestaciones también de isquemia a nivel de la lengua. Pero hay síntomas que pueden asociarse a la arteritis de célula gigante, que son los dolores a nivel de la cintura escapular, hombros, y la cintura pelviana, caderas. Y es cuando ustedes tienen un paciente que tiene estas manifestaciones clínicas y afectación articular del hombro y las caderas, tienen que pensar que el paciente puede tener asociada lo que se llama la polimialgia reumática. O sea, la polimialgia reumática se asocia en un porcentaje bastante alto. Algunos dicen 35, a veces 50, 60% con la arteritis de células gigantes.
Entonces, esta polimialgia, que es una enfermedad propia y a su vez se asocia a la arteritis de células gigantes, característicamente es una bursitis de todo, en realidad es la afectación de todos los componentes de la articulación. O sea, afecta a la bursa, la sinovial, el tendón, todo lo que compone una articulación está afectada en la polimialgia reumática. Y por supuesto que la polimialgia reumática asociada a la arteritis temporal de Horton reacciona también al tratamiento de la arteritis de célula gigante o temporal de Horton. Bueno, ¿qué otra afectación puede tener esta enfermedad? Dijimos que es de grandes vasos, característicamente la carótida externa, pero puede afectar también a la carótida interna y dar manifestaciones de tipos del sistema nervioso central, como isquemia cerebral transitoria, puede producir un accidente cerebrovascular también, y también afecta, como grandes vasos, puede afectar el arco aórtico, puede afectar las ramas de la aorta, la subclavia, y puede dar alteraciones también a nivel de la irrigación de los miembros superiores y lo que se denomina claudicación de miembros superiores. Esto es característicamente el cuadro que ustedes tienen que conocer y quizás la vasculitis más común en los pacientes de edad. Esto acá vemos un paciente en la cual se ve bien representada la arteria temporal a la altura de las sienes. Acá tienen lo que es el diagnóstico, o sea, el diagnóstico de certeza de esta vasculitis se hace con la biopsia de la arteria temporal. Y característicamente la biopsia de la arteria temporal, como les dije, es un proceso inmunológico que desencadena un proceso inflamatorio con aflujo de células inflamatorias, linfoplasmocitarias. Acá se ve que hay disrupción de la membrana elástica interna, afecta todas las capas musculares. Y característicamente ustedes pueden encontrar en esta enfermedad distintos estadios evolutivos. Pueden encontrar lesiones que ya están en periodo de cronicidad, lesiones que están en etapa aguda o en etapa subaguda. Pero característicamente afecta las tres capas del vaso. Afecta la zona del endotelio, con una fibrosis fibrointimal que produce la estenosis, afecta a la capa media y afecta también a la adventicia. Acá está el gran aflujo de este infiltrado mononuclear, linfoplasmocitario, y lo que les decía antes, acá observamos una célula gigante. La célula gigante, característicamente, igual que acá, es una célula que es un neutrófilo o macrófago, que lo que hace es digerir todos los detritus celulares, y que es multinucleada y cuyo citoplasma está cargado con restos celulares. Esto es característico de la célula gigante de que hay un mecanismo, como les dije antes, de tipo humoral. Esto es lo que les dije que tienen que tener muy en cuenta en estos pacientes de la arteritis de células gigantes, que es la afectación del nervio óptico, la neuritis óptica isquémica que lo puede dejar ciego. Acá observamos cómo una neuritis óptica en un paciente atrofió la pupila, y este paciente quedó ciego. Entonces, en resumen, acá tienen un resumen. Víctor, apaga tu micrófono. Alguien tiene el micrófono alto y está produciendo. Bueno, vamos. Como les dije, este es un resumen de la arteritis de células gigantes. Síntomas generales: fiebre, cansancio, pérdida de peso, anorexia. Polimialgia reumática, que es otra enfermedad que se puede asociar, que es característicamente dolor, rigidez de cuello, hombro, cadera, extremidades proximales. Los síntomas craneales: la cefalea temporal, esa hipersensibilidad en la arteria, sensibilidad del cuero cabelludo. Característicamente el paciente no se puede peinar porque siente dolor o ardor en el cuero cabelludo. Claudicación de mandíbula o de la lengua, que nos referimos. Deterioro de la vista, que va desde diplopía a amaurosis, que es pérdida de la visión fugaz, o pérdida total de la visión cuando hay un nervio. Claudicación del brazo cuando afecta las arterias subclavias a otras arterias.
Signos osteoarticulares, de los hombros. Perdón, doctor, disculpe. ¿Le puede decir a la persona esa que está hablando que apague el micrófono porque no se logra comprender lo que usted dice? O quizás Pablo lo puede silenciar. Sí, puede silenciarlo, por favor. Mandar silenciar o cara que não tá desligando o microfone. Aí o cara, sim, silenciá-lo, por favor. Vou ligar e falar. ¿Están todos silenciados? Ahí está, sí. Silenciado todo. ¿Se escucha lo nuestro? Y no te pueden contestar. Sí, sí, se escucha. Sí, perfecto. listo. Listo. Gracias. Ok. Bueno, ya no hay ruido de fondo, ¿verdad? Sigamos. Dijimos todos estos síntomas como resumen de la arteritis de células gigantes. Les damos importancia a esta porque realmente es la que más se ve, ¿eh? Los signos osteoarticulares, como les dije, que forma parte de la polinergia reumática, los síntomas craneales, signos craneales que nosotros es el que vamos a buscar, la sensibilidad al tacto de la arteria temporal, la palpamos, ausencia del pulso arterial temporal, y también cuando hay enfermedades de grandes vasos, bueno, ausencia de disminución del pulso arterial, el pulso asimétrico, tomamos el pulso de los dos brazos, del pulso radial, de los dos brazos y vemos que hay una asimetría en la amplitud del pulso. Ruidos también, esto se refiere a soplo sobre las arterias carótidas o subclavias, o soplo de insuficiencia valvular aórtica, porque muchas veces se pueden acompañar de insuficiencia aórtica. Estas enfermedades, como afectan grandes vasos, afecta la aorta, produce un proceso inflamatorio que después va transcurriendo de la etapa aguda de infiltración de mononucleares, va transcurriendo hasta la fibrosis y el debilitamiento de la pared, lo que hace que se produzcan en la evolución, y lo que ustedes tienen que controlar después de decir, bueno, yo le di tratamiento, el paciente mejoró de su arteritis de células gigantes, pero con el tiempo, por esa cicatrización residual y debilitamiento de la pared, pueden hacer aneurismas o hematoma disecante y morirse por eso, y no por la enfermedad, sino por la secuela de la enfermedad. Bueno, estos son los datos claves en el contexto de las manifestaciones clínicas de la arteritis de células gigantes. Cefalea de nueva aparición, sensibilidad de cuero cabelludo, en el contexto de estos síndromes inflamatorios sistémicos constitucionales que dijimos. Claudicación de la mandíbula presente en 1/3 de los pacientes, muy específica de la arteritis de células gigantes. Y puede haber síntomas oculares, deterioro de la visión, diplopía y anáurosis. Estos son los puntos clave de esta enfermedad. ¿Cuáles son los datos? Bueno, datos de laboratorio de esta enfermedad. En realidad los datos de laboratorio son los datos de laboratorio, no hay un marcador de esta enfermedad, no hay un biomarcador que defina, bueno, yo le pido este examen, es característico de la arteritis de células gigantes. Pero hay alteraciones de orden general que son en el hemograma, que se caracteriza por tener una anemia de las enfermedades crónicas. La anemia de las enfermedades crónicas es la que se caracteriza por tener una ferritina muy alta y que puede ser de tipo normocítica o hipocrómica. Entonces van a ver que lo van a confundir con anemia con déficit de hierro, pero en realidad no es por déficit de hierro, sino porque no puede utilizar el hierro en el eritrocito para formar el eritrocito, porque lo tiene capturado el macrófago en la médula ósea, y que ese macrófago lo tiene capturado y depositado como ferritina. Por eso tienen ferritina alta. Y tiene un Red Distribution Weight, que es el RDW normal, mientras si el paciente con anemia hipocrómica, que es por déficit de hierro, tiene un RDW alto. Entonces, es una anemia de las enfermedades crónicas. Tiene eritrosedimentación aumentada, tiene proteína C reactiva aumentada, o sea, todos los reactantes de fase aguda están aumentados.
O sea, los reactantes de fase aguda son aquellos marcadores que son de inflamación. Entonces, los marcadores de inflamación inespecíficos, la eritrosedimentación aumentada, la anemia de las enfermedades crónicas, las plaquetas aumentadas, la ferritina aumentada, el fibrinógeno aumentado, la albúmina baja, son todos marcadores de enfermedad inflamatoria crónica. ¿Cómo se estudian estos pacientes? Bueno, el diagnóstico de certeza de arteritis de célula gigante es la biopsia de la arteria temporal, pero también se pueden hacer estudios por imágenes, además de los exámenes de sangre, bueno, estudios por imágenes, como ser una resonancia nuclear magnética, una tomografía computada o una ecografía de la arteria temporal, que característicamente, en buenas manos, lo que muestra es una imagen hipoecoica alrededor del vaso, que característicamente esa imagen hipoecoica corresponde a un proceso inflamatorio de la arteria temporal, pero que es a veces muy difícil de apreciar. Y hoy día contamos también con la tomografía por emisión de positrón, el PET. El PET-TC, que se hace con 5-fluorodioxiglucosa, que va al proceso inflamatorio. Entonces ustedes con el PET pueden identificar el proceso inflamatorio de los pacientes con arteritis de célula gigante en las grandes arterias. O sea, lo que vimos fue el cuadro clínico, el diagnóstico a través de los exámenes complementarios. El año próximo, cuando tengan medicina B, vamos a ver lo que es el tratamiento de estas enfermedades. Pasamos a la otra vasculitis de células gigantes, que es la arteritis de Takayasu. Les dije que la arteritis de Takayasu, a diferencia de la arteritis de células gigantes, se ve en personas jóvenes. Se está por cortar la conexión, así que chicos, cuando se corte vamos a pasar a otro Zoom a ver si podemos terminar con todo esto. Son muchas enfermedades, quizás yo me voy a detener a las más importantes. En estas voy a ir más rápido. La arteritis de Takayasu es muy rara en Occidente, más frecuente en Asia, y característicamente lo que produce es un proceso inflamatorio también de toda la pared, similar a la arteritis de células gigantes, en personas más jóvenes, y lleva, luego de un episodio inflamatorio agudo, a cicatrizaciones con obstrucción. Acá vemos el arco aórtico, acá vemos a la carótida derecha, acá vemos el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda, y vemos acá cómo hay estenosis cicatrizales de estas arterias. Si hay estenosis cicatrizales, esto hace que se disminuya el flujo sanguíneo y característicamente la manifestación clínica, esta es el tronco brachiocefálico, afecta a la carótida y a la subclavia izquierda, derecha, si afecta a la subclavia derecha, entonces lo que va a tener el paciente fundamentalmente, acá la subclavia derecha, va a tener fundamentalmente claudicación del miembro superior cuando hace un esfuerzo. Entonces, generalmente son personas jóvenes que levantan un peso con la mano derecha y dice que se cansan fácilmente. Ustedes le toman el pulso radial y van a encontrar disminución de amplitud del lado que está estenosado. Entonces, a esta se la llama también enfermedad sin pulso, porque es cuando afecta a una de las subclavias y la otra no está afectada. ¿Cuál es el tratamiento de esta? Lógicamente hay que destapar esta arteria cuando está tapada. Pero, ¿qué elementos tenemos de diagnóstico? No hay un biomarcador, como le dije también en la arteritis de células gigantes, pero tiene reactante de fase aguda. Tiene anemia de las enfermedades crónicas, tiene eritrosedimentación elevada, tiene todos síntomas constitucionales que lo acompañan, fiebre, pérdida de peso en la etapa aguda, después eso desaparece y queda la cicatrización. Esta es la arteritis de Takayasu o enfermedad sin pulso. Afecta a los grandes vasos del arco aórtico. Entonces, la arteritis de Takayasu son los datos claves. Suele afectar a mujeres menores de 40 años, síntomas no específicos, cansancio, malestar general, electrofemialgia,
y la claudicación de las extremidades superiores es frecuente. Vamos a las vasculitis de vasos medianos. Este es el grupo de las vasculitis de vasos medianos, en el cual la poliarteritis nodosa o la PAN clásica, PAN de poliarteritis nodosa clásica, poliarteritis nodosa clásica, la poliarteritis nodosa cutánea, que es la misma, pero que está referida solamente a la parte cutánea, la vasculitis reumatoidea, que es la que tiene la misma afectación histopatológica que la poliarteritis nodosa clásica, enfermedad de Buerger, que es la que se ve en los judíos askenazis y en los fumadores, y que afecta a todo el paquete vascular-nervioso y que hay amputaciones espontáneas de los dedos. La enfermedad de Kawasaki, que es la que se ve en los chicos. Esta es la vasculitis más común en los chicos, en las cuales un infarto en un chico de 5 años tienen que pensar en una vasculitis de Kawasaki, por afectación o vasculíticas de las arterias coronarias. Y las angeitis o vasculitis primaria del sistema nervioso central, en la cual la única manifestación de vasculitis es el sistema nervioso central. Todo este grupo de vasculitis de pequeño, de mediano tamaño, la vamos a resumir en la panarteritis nodosa. En la panarteritis nodosa. Les dije que las vasculitis en general pueden ser enfermedades propias o pueden ser secundarias a otras enfermedades. O sea, la vasculitis puede acompañar a una infección, puede acompañar a una neoplasia hematológica, puede acompañar a otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, la esclerodermia. Cualquier enfermedad autoinmune puede asociarse a vasculitis. Entonces, además de la clasificación esta, que es la afectación de los vasos, del tamaño de los vasos, la clasificación inicial es vasculitis primaria o vasculitis secundaria a otra enfermedad, neoplasia, enfermedades autoinmunes, infecciones. Vamos a referirnos ahora a la vasculitis, como dije, de la panarteritis nodosa, que es la que más caracteriza este grupo de afectación de vasos de mediano tamaño. Y característicamente tiene, como les dije, pérdida de peso, síntomas constitucionales generales, pueden tener también fiebre, cansancio, pero la pérdida de peso sin causa conocida o sin causa justificable, como ser que el paciente esté haciendo dieta, ¿no? Puede tener manifestaciones cutáneas como la libido reticular, que la libido reticular es característicamente una afectación cutánea, que es lo que ustedes se pueden hacer una idea cuando ustedes se meten al mar en un día frío y cuando salen ven toda esa coloración azulada, marmórea de las piernas. Eso es la libido reticular, es un trastorno moteado de la piel, del torso, de las piernas, característico y que es manifestación también de esta enfermedad. Puede tener dolor o sensibilidad testicular. Característicamente la panarteritis nodosa puede afectar a la parte del testículo.